A ustedes, cuídense. Hablábamos del juez Lijo y estamos hablando porque el jueves la Corte Suprema tiene que tomar la decisión de qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a hacer con esta licencia extraordinaria que pidió el juez, esta licencia en su juzgado para no tener que renunciar, que ya le aceptó la Cámara Federal. El juez se lo pidió a la Cámara Federal cuando en realidad quien decide es la Corte Suprema, Laura. Vamos a poner en contexto, es la Corte la que se toma esta semana y el jueves va a decir si acepta o no acepta la licencia. Exactamente, María Laura, y con el debut del flamante juez de la Corte. Que tiene voto. Exactamente. Que tiene voto. El profesor Manuel García Mansilla va a debutar justamente con un fallo que la verdad, o con una decisión, no es un fallo, es una decisión de superintendencia que tiene que tomar la Corte Suprema, que lo va a poner un poco incómodo, ¿no? Porque, bueno, él también es un juez designado por decreto en comisión. Está en el mismo paquete, dice Exacto. Laura, pero me interesa muchísimo que Diego Armesto me diga qué puede pasar. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Cuáles son los escenarios? Porque tenemos la suerte de tenerlo, es abogado constitucionalista y nos está ayudando en muchos temas, porque necesitamos casi un columnista constitucionalista en la mesa por todas las cosas que están pasando. Ayer tuvimos el escándalo en el Congreso, pero en este caso, Diego, cuando estamos hablando del caso Lijo, la Corte puede decir que sí o puede decir que no, ¿verdad? Bueno, la Corte tiene varias alternativas. Una de ellas es, como bien decía Laura, como tiene la función de superintendencia, puede tomar una decisión con respecto... Porque, y bien lo dijo Laura, y la verdad te agradezco lo que dijiste, no es un fallo. No es un fallo. Es una decisión de superintendencia. Es decir, esto es como si vos estás en la empresa y pasás de subgerente a gerente. Es decir, van a hacer un movimiento interno y van a dejar sentado que hubo un movimiento dentro Como de la recursos humanos. Exacto, es recursos humanos esto. Esto es una cuestión de recursos humanos. Ahora, el tema es qué decisión puede tomar la Corte. La Corte tiene tres caminos para mí. Uno es seguir sus precedentes, que es el precedente de 1975. Decir, mire, si usted pasa de un juzgado de primera instancia en comisión a otro juzgado, que en este caso sería la Corte, tiene que renunciar. Correcto. El otro camino es utilizar el argumento de la Constitución. Como la doctora Jaito de Nolasco renunció el 30 de septiembre del 2021 y el Congreso no estaba en receso, el Senado, usted no puede ser designado bajo este mecanismo. O sea que son dos argumentaciones distintas para no aceptar la renuncia. Exacto. No, para no aceptar la licencia. En los dos recorridos tiene que renunciar. Tiene que renunciar. Es Para decir, pedirle la renuncia y no aceptar la licencia. Exactamente. Correcto. Entonces, acá aparece el tercer paso, que la pelota la tiene el Senado, porque en realidad, es decir, la Corte solamente es una cuestión de recursos humanos. Es decir, nada más, lo definiste muy bien. Es decir, esto es una cuestión de recursos humanos y mover uno a otro lado. Ahora, dentro del tema que yo he visto en este último tiempo, es decir, la Corte Suprema nunca resolvió con un fallo, como dijo Laura, la cuestión si es constitucional o inconstitucional nombrar un juez por decreto. Hay como un desorden general al respecto, y ¿no? Cada cual puede agarrar la biblioteca y tener un argumento. No sé si... A ver, la biblioteca es muy clara en esto, es decir, no hay... Los fallos anteriores. Exacto, están los precedentes y creo que acá el Manuel García Mansilla va a debutar con algo que él ha escrito mucho, ¿no? El tema de los precedentes. Es decir, es una persona que respeta mucho los precedentes de la Corte en cuanto al académico, que él ha escrito muchísimas cosas sobre esto. Y me parece que puede ser un mensaje también para un reordenamiento del Poder Judicial. Es decir, a partir del fallo Levina ha habido una sublevación de Cámara diciendo a mí me importa nada lo que hace la Corte. Bueno, a ver, la Corte, creo que esta Corte para mí, más allá de las internas que puede tener la Corte, creo que es una Corte razonable que va a buscar un reordenamiento del sistema judicial que es necesario. Porque, a ver, si no... Sí, dos cosas. Sí. Una, no me dijiste el tercer escenario. Hasta ahora me dijiste dos donde la Corte dice no se acepta la licencia. El tercer escenario que acepte la licencia de la Cámara. Que acepte la licencia. Hasta ahora hay dos argumentos muy sólidos donde la Corte no acepta la licencia que pidió el hijo a la Cámara. ¿En realidad la debería haber pedido a la Corte la licencia? Para mí la licencia tiene que pedido directamente a la Corte, porque el tema es que en cuestiones de superintendencia y licencias extraordinarias, es la Corte Suprema, lo dice el reglamento de la Justicia Nacional. O sea que lo tenía que pedir a la Corte. Pero bueno,
Pero es como que te avala la Cámara y vos llegás con el aval de la Cámara. Es decir, mira, a ver, che, Y además, junté 20 firmas de los amigos. Unánime. Exacto. Es decir, Unánime. esto también es... Por eso te digo, es decir, acá hay una posibilidad de la Corte, en este esquema, de un reordenamiento de estas cuestiones. Es decir, empezar a delimitar claramente qué función cumple cada uno. Licencia extraordinaria, la Corte. Licencia extraordinaria, hola, soy juez, voy a dar una charla a la Universidad Nacional de Córdoba por 3 días. Bueno, vaya, no voy a la Corte y se lo pido. Está Ahora, claro. la extraordinaria, aparte hay algo que es que tiene lógica. Yo estoy dando un ejemplo muy tonto para que la gente lo entienda. Póngale que vos, Laura y las dos Lauras. Laura y Laura tienen una empresa soldadora y yo soy el único soldador que tienen. Sí. Un día se levanta y dice, ¿sabés qué? Queremos que sea gerente de soldaduras de la empresa Laura y Laura. Sí. Espectacular, me van a aumentar el sueldo. Bueno, me voy porque ustedes me ponen de gerente, ¿ok? Entonces le digo, bueno, pero aguántenme un año, es decir, que yo veo si me gusta o no. Y después vuelvo, usted me dice, no, pará, pero yo necesito poner un soldador en tu lugar, es decir, no puedo dejar... Bueno, esto es lo mismo. Sí. Yo no puedo hacer, hola, ¿qué tal? Aguánteme un año y después vuelvo al juzgado. Si me parece que tenés que renunciar al puesto que tenés, tengo que contratar un soldador nuevo y vos serás el gerente. Bueno, esto es lo mismo. Es decir, todas cuestiones de recursos humanos son las de Recursos humanos que vos decís que tienen precedentes, o sea... Tiene precedente de 1975 Claro. de la Corte y tiene, a ver, que se marca claramente la cuestión. Pero lo que a mí me resulta interesante resaltar, hasta ahora la Corte nunca tuvo un fallo resolviendo si es constitucional o no Está bien. un nombramiento de un juez por decreto. Porque Ahora, veo que algunos andan diciendo eso en la televisión. ¿Andan diciendo eso? ¿Que ya la Corte lo dijo? Un Y exgobernador no es de la verdad. provincia de Buenos Aires, Bueno, a ver, hay 4 votos. que se olvidó que fue gobernador. Hay uno que ya sabemos que es cantado, Claro. que es el de Ricardo Lorenzetti, Lorenzetti que es que el padrino. promueve al hijo, Exactamente. promueve al hijo en la Corte. Exactamente. El dilema o el suspenso se va a dar en cómo van a votar los otros 3 jueces, ¿no? O sea, que para que alguno de los 2 escenarios que cuenta Diego tiene en cuenta los precedentes, tienen que votar los 3 para que no haya empate, Claro. los otros 3 ¿Por qué? en contra de esta licencia. Porque hay una acordada que se firmó el año pasado donde la Corte resolvió las cuestiones de superintendencia. Sí, Entonces te pone mayorías. Entonces, Sí. si son 5 miembros, la mayoría es de 4. Si son 4 miembros, la mayoría es de 3. Si son 3 miembros, la mayoría es de 2. claro. Esto, ¿te acordás que hubo un ruido que Lorenzetti salió con su propio acordado diciendo está mal, está mal? Bueno, entonces, hoy que son 4, lo que dice Laura tiene razón. Con 3 está corriendo la suerte del doctor Rijo. Estoy tratando de ver el subconsciente de Diego Armesto. ¿Por qué? Porque dijo, a ver, ya sabemos que hay un enfrentamiento en general y en particular de Rosati y Rosenkrantz con las ideas de Lorenzetti, en muchos casos. En este caso hay una es mi subconsciente, yo no diferencia. dije Sí, nada. no. Y después está el voto de García Mansilla, que vos decís que se atiene mucho a los precedentes. Yo por lo que escribió Manuel y por sus charlas y por sus conferencias que dio un montón de veces, él es una persona muy que se ciña a la letra de la Constitución, entonces me parece, opino, creo por dónde puede ir, pero esto como si preguntase el número de la quiniela mañana. ¿no? Pero estamos tratando de verlo porque el jueves vamos a estar todos sentados acá y vamos a enterarnos prácticamente en vivo si jura o no jura, como nos pasó con García No Mansilla. solo si jura o no jura, ¿qué va a hacer si renuncia? Si renuncia Porque o no. claro, vos ponele Bueno, pero quizás se toma tiempo para pensarlo. Claro, no sé si sabemos si renuncia o no. Lo que pasa que- Sí, si jura o no jura, porque el otro día decían, sí, la Corte aceptó que jure García Mansilla, ya estaba jurando. Claro. O sea, es casi, esto sí es inmediato el jueves. Sí, pero no, pero vos, pará. Pero si un juez renuncia, la tiene que mandar al Ministerio de Justicia y el presidente tiene que aceptar por decreto una resolución Eso que es aceptó la posterior. renuncia. Bueno, Eso claro. es posterior. Por eso Pero no va si la corriendo y jura. Corte Si la Corte le dice que tiene que renunciar. Tiene que renunciar. Exacto. Ahí la pelota, ¿Quién la y acá tiene? la meto a la compañera Serra. Pará, teniendo en cuenta si el hijo primero tiene que renunciar. Exacto. Descontamos que si la Corte le dice Claro. tiene que renunciar, va a renunciar. Bueno, un hipotético. No sabemos. No sabemos. sabemos. Está No bien. lo sabemos. Tampoco sabemos esto. Bueno, pero si yo fuera el hijo yo renuncio, pero bueno. Claro. Yo hubiese renunciado.
Estamos hoy Pero el dedicados... problema es que se quedaría sin el pan y sin la torta eventualmente. Claro. Y a eso está jugando el hijo. Si no lo acepta quiere- el Senado. Ahí es Claro. porque dice Diego, el Senado es quien Y decide. acá el Senado juega... Un partido paralelo. Claro, un partido Es paralelo. un partido paralelo, porque por un lado, la Corte tiene que definir si acepta o no la renuncia del hijo, pero mientras tanto el Senado todavía tiene el pliego de ambos candidatos, tanto del hijo como de García Mansilla. Y lo que ya se está rumoreando en el Senado es que se va a pedir una sesión especial para el rechazo de ambos pliegos. Ahora, vos me preguntás, María Laura, ¿están los votos? Todavía no. Y por eso es ¿No que están para el rechazo o no están para la aprobación, no Laura están Serra? para nada, todavía. No están para nada. Todavía Está la todo discusión quebrado. no se... Todavía está ahí la discusión. Pero ahí a lo que dice Laura, yo le hago un agregado que es una locura que se me ocurrió a mí. Capaz que Laura vos me podés corregir. Yo lo que digo es, Laura explica muy bien, el Senado se junta y rechaza los pliegos de acuerdo, pero el decreto sigue vigente. Claro. Tal cual. Entonces, acá viene la segunda parte. ¿Cómo ¿Cuál es? rechaza el Senado ese decreto? Entonces, yo pienso, como es una facultad entre el Ejecutivo y el Senado debería juntar un número suficiente, una mayoría simple, y rechazar por resolución el decreto. Es decir, rechazar la resolución. Ahora, O sea, tiene que hacer las dos cosas el Senado. sí, pero que es lo que dice Laura. Si le rechazan los pliegos, te quedan jueces de la Corte Rengos, porque no se cumplió el procedimiento constitucional. Es decir, vos vas a tener jueces en la Corte que el Senado ya mandó una señal diciendo te rechazamos el acuerdo. ¿Y se tienen que quedar hasta fin de año o se tienen El que...? decreto está vigente, se van a tener que quedar hasta fin de año. Y hay toda una discusión sobre si el Senado tiene la Exacto. potestad para rechazar un decreto que no es un decreto de necesidad Exacto. de urgencia, es otro tipo de decreto. A ver, María Laura, para tratar de poner blanco sobre negro esta cuestión. Sí. ¿Qué Toda tiene que esta hacer el Senado? discusión, todas estas hipótesis que nos estamos manejando acá, tiene que ver a partir de una decisión del presidente de la Nación de utilizar un mecanismo absolutamente extraordinario, excepcionalísimo. No importa, para pero ya nombrar- está. Pero ya está, pero Ya está. justamente está generando todo este conflicto de poderes entre la Corte, el Senado y el Poder Ejecutivo. Con lo cual estamos transitando sobre un camino a ciegas, donde no hay antecedentes, donde los senadores, sobre donde la Corte, digamos, está pisando por primera vez justamente en un sendero donde no ha habido hechos similares Está antes. claro, pero es lo que va a suceder y es lo que está Exacto. sucediendo. Por Exacto. eso decía, el Senado tiene que tomar dos decisiones entonces, una en relación al decreto y otra en relación a los pliegos. Pero fíjate que recién cuando vos hablabas con tu colega en Washington, es decir, el efecto también que tiene esta decisión, es decir, la seguridad jurídica, es decir, frente al escenario que Laura plantea muy bien, Laura Serra, pues las dos son Laura encima, que plantea Laura Serra, esto de si hay un rechazo, la seguridad jurídica se empieza a poner endeble. Sí, esto ya es así. Claro, bueno, entonces, como la medida es excepcional, es decir, sabés mucho constitucional, Serra, muy bien. Como la medida es excepcional y restrictiva, es decir, para el presidente, a mí me parece y hace ruido la decisión que puede tomar el Senado, que puede ser una crisis de poder. Bueno, ya en es lo tal que está sentido, planteando Laura, la claro, crisis está planteada. Claro, pero en tal sentido que te va a afectar también la seguridad jurídica, Laura. Este es el problema. A ver, quiero sumar, está en Gateras Cristian Boutier, que siempre nos trae información preciosa porque él está en contacto con la gente y la opinión de la gente y está dele con el teléfono. Yo no sé si tiene información de lo que puede pasar en la Corte, si tiene información sobre lo que le pasa a la gente en relación a esto que hizo el presidente, esta decisión del decreto en comisión, si está en contacto con la gente. Entiendo que no es el tema central, dijo, pero bueno, es el tema que está planteado y del que estamos hablando y vamos a hablar los próximos días. Cristian. ¿Cómo estás, Laura? ¿Cómo ¿Cómo están todos? estás? No, a ver, estaba justamente hurgando mediciones del año pasado cuando surgió todo este tema del hijo y tenía ahí los datos de que, a ver, impactaba. Nosotros, la pregunta era, ¿piensa usted que la designación por decreto, recordemos, una medición del año pasado? Sí, no está sí, actualizada. sí. Es cuando empezó a darse todo este tema. ¿Piensa usted que la designación por decreto de los jueces Lijo y García Mansilla en la Corte Suprema disminuirá o no disminuirá la confianza de los argentinos en el presidente Milei? Disminuirá mucho el 23%, algo el 30%, nada el 32%, no sabe el 15%. Eso antes. Antes de todo Bastante esto, cuando antes. empezó a darse, cuando justamente se da ahí la En la salida de Paltroni en conversación. el Senado, porque fue uno
grandes defensores de que el hijo no sea Claro, designado, cuando pero lo echaron del bloque. totalmente. Pero el dato acá, y es lo que yo quería buscar, que entre los votantes de Milei de las generales disminuirá mucho o disminuirá algo en el 7%, no disminuirá nada el 62%. Mientras que, o sea, estamos hablando del núcleo duro mileísta, ese 30% que los votó en las generales. Mientras que los votantes de Bullrich disminuirá mucho o algo el 57%. Estás hablando siempre del año pasado, por lo tanto quizás ahora... Sí, por eso estaba buscando, perdón que estaba en el celu, pero estaba buscando Pero los es informes. una tendencia, vos decís... No creo que haya cambiado mucho. Los No que creo se sumaron en el balotaje, los que sumó el voto Patricia Bullrich. Exactamente, el voto que se anexó en el balotaje, que le dio el triunfo a Javier Milei, que a la vez también votó en contra de Massa, porque recordemos, votó en contra de lo que estaban y no tanto a favor de Javier Milei, porque si no lo hubiesen votado en las PASO y las generales. No ven con buenos ojos. Hace mucho ruido en ese nicho la designación por decreto, ir en contra de las instituciones, romper con el republicanismo. Claro, te iba a decir, es el voto republicano. Totalmente. Entonces, si uno analiza ya con lo que ha pasado durante todo este tiempo, y entendiendo que Patricia Bullrich se llevó gran parte de ese voto pro duro y hoy está bajo las órbitas de la Libertad Avanza, hay un votante que está diciendo, hey, este es mi límite. Y yo lo digo porque falta muchísimo para las ejecutivas del 2027, pero los balotajes no se ganan fidelizando pisos, se ganan perforando techos, se gana pasando el 50%. Y aparte yo quiero sumar, vos estás no. tomando a los que sumó Milei en el balotaje a los votantes de Patricia Bullrich, pero hay muchos votantes, como lo dijiste hace un ratito, que además de haber elegido a Patricia Bullrich o sin haberla elegido, lo que querían era votar contra Massa o votar contra otro experimento kirchnerista, digamos, ¿no? Entonces, por lo tanto, debe haber de otros partidos Juntos por el Cambio también que votaron a Milei en el balotaje. Sí, los votos de Schiaretti, son... Acá lo que hay que entender que el núcleo duro no se mueve. Pasa lo del tuit, lo de Libra, lo del hijo, no se va a mover. Y estamos hablando de qué porcentaje, digamos. De prima ese 30%. El 30% menos un poquito que sí se mueve. Exactamente, que no le hace ruido, sí que ha encontrado, pero que en Milei encuentra... A ver, que la continuidad de Milei es infinitamente mucho menos nocivo que la vuelta al kirchnerismo. Entonces, juicio político, no importa lo que haga Milei mientras no vuelva el kirchnerismo y mientras tengamos un presidente que habla y dice lo que queremos escuchar. Núcleo duro fidelizado. Ahora, con eso lograste un 30% de los votos. 30% de los votos. En el balotaje se anexaron muchos votantes que te acompañaron, pero en principio también porque querían votar en contra de. Y si vos empezás a tener medidas y discursos y acciones que lo único que hacen es fidelizar el núcleo duro y no te importa nada más que eso, bueno, sí, yo lo plantearía como una medida cortoplacista. En términos electorales, cortoplacista. Muchos van a decir, bueno, sí, pero la Libertad Avanza es la fuerza que mejor está posicionada de cara a la legislativa este año. Sí, va a ser la fuerza más votada, pero no va a ser con el 56%. Ojo con ese dato. Y la oposición está totalmente heterogeneizada. Ahora, Cristian, yo te pregunto lo siguiente. Si esto es efectivamente así, y supongamos que en las elecciones legislativas hay un porcentaje que podría orillar para el oficialismo entre el 30 y el 40%, es prácticamente imposible que el oficialismo pueda tener siquiera el tercio en la Cámara de Diputados, ni que hablar en el Senado. Digo, porque acá hay un discurso del gobierno de que hay que tener mayorías en el próximo Congreso. No hay forma, matemáticamente, con estos porcentajes, de que el gobierno pueda tener mayoría en ambas cámaras. De casualidad que podría llegar a tener el tercio. Es interesante lo que vos estás viendo como escenario, Cristian, de las próximas elecciones. Obviamente estamos hablando del mes de marzo, ¿no? Falta un montón. Pero lo que ves es una oposición muy fragmentada, una Libertad Avanza que ganaría las elecciones, pero no por el número que se imaginaban quizás hace unos meses. Totalmente. Y acá creo que Laura también tocó un tema importantísimo, que es las oportunidades que se pueden perder en el marco de no ir en una alianza con el PRO. Y solamente hay que ver la foto de las elecciones generales y las elecciones de balotaje. En las provincias que renuevan senadores, por ejemplo, Entre Ríos, Río Negro, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Chaco, Salta y la llegó a Buenos Aires. No sé si me está faltando una. Bueno, en las generales, con el PRO yendo por un lado, obviamente, o Juntos por el Cambio, y la Libertad Avanza por otro, el peronismo te ganó en todas menos la ciudad de Buenos Aires y menos, creo que la provincia de Salta. En balotaje, donde obviamente Juntos por el Cambio se abroqueló, porque lo que quería que no siga gobernando el kirchnerismo, la Libertad Avanza ganó en todas, menos en la provincia de Santiago del Estero.
un datazo, porque la composición de la cantidad de senadores que puede sumar, o sea, la no proyección de ir juntos en alianza y no consolidar un buen número electoral, que a la vez sea un buen título a nivel internacional, se puede dar un montón de cosas, puede marcar que se están escapando ciertas tortugas. Y un mensaje lo vas a tener en las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires de mayo. No, y la de Santa Fe. Bueno, la de Santa Fe, que ahí vamos a ver realmente Claro. cuánto pesa Tal la cual. fuerza, sí, la constituyente No, antes, de abril. claro, antes. Claro. Antes está la Santa constituyente De Santa Fe, claro. en abril. Y ahí la Libertad Avanza Está jugando compite, está jugando Está sola. jugando sola. frente a lo que era el ex Juntos por el Cambio. Claro. Sí, O con sea, un Puyaro está que jugando- mide bien y que También. va a ser candidato. Claro. Claro. Entonces, bueno. Está jugando va a ser- solo por la segmentación del resto, decís. No, pero porque aparte también van con esa ortodoxia de somos puros, van ¿no? midiéndose, Perdona, sacándose gente de Cristian, encima. Y perdón, María Laura, Sí. pero la elección encima del que viene, que hay algo que a mí me llama la atención, que vos haces encuestas, Sí. son distritales. Totalmente. Son por provincias. Y Es ahí muy los bueno. gobernadores y el aparato juegan mucho. Por Pero- ejemplo, la provincia de Buenos Aires, si desdoblan la elección, vos tenés un escenario distinto. Totalmente. Sí, totalmente distinto. Porque ahí el gobernador Tenés puede 8 estar- elecciones en la provincia de Buenos Aires, porque Sí. son 8 elecciones electorales. Sí. Bueno, los que tienen capacidad de territorio son los intendentes. Claro. Que a la vez renuevan una parte del Consejo Deliberante. Que a la vez van a estar alineados al gobernador, porque recordemos que en el conurbano, excepto 2 municipios de los 24, son todos peronistas. Claro. Claro. Entonces, ojo con pensar de que vamos por todo, no pasa nada, la gente nos quiere porque son como pasitos cortoplacistas y el proyecto a largo plazo empieza a tener ciertos grises. Ahora, hay un tema que es bastante obvio para todos, que es que tienen un gran activo, el gobierno tiene un gran activo, que es la pelea contra la inflación, haberla logrado ganar y bueno, y la estabilidad del dólar, más allá de las consecuencias que nos pueda traer, que es otra discusión. Eso que a toda la clase media la tranquiliza, por más que tenga más dificultades para llegar a fin de mes por la cuestión de que todo lo que estaba pisado, las tarifas, todo eso ya vale mucho más nuevamente o vale lo que tenía que valer. Y esta es el tema que define, Cristian. Te pregunto porque te preguntaba antes sobre el tema de la Corte Suprema, de la designación de los jueces por decreto, en comisión, del tema institucional, pero entiendo que es la economía siempre, ¿no? Totalmente. A ver, Javier Milei, su núcleo duro no se mueve porque se lo votó para bajar la inflación, porque te decías desde hace muchísimo tiempo que era un fenómeno monetario, te lo demostró, la inflación está bajando, está generando esa sensación y por eso está totalmente fidelizado. Y aparte, cuando dicen es exactamente lo que vote, es porque quieren un presidente que siga haciendo lo que Milei hace, fidelizar los núcleos duros, hablarle a su tribuna. Pero Y cuando... digo, los que apoyaron a Milei en el balotaje, Ahí está. ¿Cuántas veces puede ser factor sorpresa? ¿Cuántas veces poder encontrar un enemigo que sea más peligroso para que te eligen a vos como efecto de descarte? Claro. ¿Se entiende? O sea, muchas cosas pueden pasar de cara al 2027, pero por sobre todas las cosas es interesante ver cómo va a avanzar en la construcción. Y yo digo, la Ciudad de Buenos Aires es una foto, es muy, muy importante seguirla, porque Libertad Avanza está rota, porque el PRO está roto. y ahí porque tenemos esa un ruptura, problemón, ¿no? Pero totalmente. Porque, a ver, en primer lugar tengo entendido que está en intención de voto Leandro Santoro Sí. y en segundo lugar Ramiro Marra. No, sí, depende quién compita. Si compite Pilar Ramírez, está Ramiro Marra. Si compite Adorni, ahí obviamente Adorni se lleva un porcentaje, Marra baja, pero Marra tiene 8 puntos que son de él, son inamovibles y eso limita la proyección a que Adorni, si es candidato, que es lo mejor que puede presentar en la Ciudad de Buenos Aires, por fuera de Ramiro Marra. Ahora, ¿entendés? Digo, por fuera de Ramiro Marra, hace de que Santoro quede posicionado. Y la división del PRO, se llevan en partes iguales. La Reta se lleva 12-13, igual Wall se llevará 12-13 también. Claro. ¿Por qué? Porque quien represente al candidato del jefe de gobierno tampoco se está poniendo, ¿no?, una medalla que levanta. No, es un lastre porque la gestión de la Ciudad de Buenos Aires mide mal y eso tira para abajo. Por algo se presenta un Larreta que dice la ciudad está mal. Se lo dice a su ex ministro de gobierno. Es una cosa de loco, pero eso es la Ciudad de Buenos Aires hoy y es lo que tiene. Y nosotros lo venimos viendo todos los meses cuando medimos la ciudad y el jefe de gobierno y está entre los peores. Nosotros lo ponemos en la categoría de gobernadores, ¿no? Lo está entre los peores del país. Bueno, la impresión es que se están todos como candidateando a futuro, ¿no? Porque están todos bastante divididos y están más especulando a ver si pueden llegar a ser jefe de gobierno en 2027
Sí, más pero que incluso- nada, porque si no incluso- estarían haciendo alguna alianza, teniendo en cuenta que el que está primero por ahora es el que representa al peronismo. Sí, que a la vez sería una foto totalmente disruptiva, que el peronismo filo kirchnerista, que a la vez no lo es porque él es radical, que primero en la Ciudad de Buenos Aires. Pero creo yo, y esto es un dato, yo creo que se mira más a nivel nacional. Porque yo no me imagino que Javier Milei con 17 puntos en la Ciudad de Buenos Aires, en las legislativas, hubiese sido jefe de gobierno en 2023. La Ciudad de Buenos Aires es muy particular, sí es presidente. Hay una posibilidad de que lo vote alguien de Salta, de que lo vote alguien de Sí, por Recoleta. supuesto. La ¿no? ciudad de Buenos Aires ha sido Bueno, contrapoder ojo con muchas ese- veces. No te ojo. olvides de eso. Ha sido contrapoder. Ha estado Macri cuando estaba Cristina. Ha estado De la Rúa cuando estaba Menem. Digo, para dar dos ejemplos. Sí, yo lo digo es que ojo con obvios. Santoro, que si Santoro ve una buena foto en la Ciudad de Buenos Aires, yo le veo más posibilidades de que tenga una proyección nacional por lo que representa la ciudad que lo que representa ser jefe de la Ciudad de Buenos Aires, de sacar más del 50% en un segmento que es, no sé, es como vender remera de Riquelme Núñez. Lo puede lograr, ojo, No, pero... excelente la comparación. En Núñez no vendés, Núñez Belgrano no vendés una sola. Voy a compartir con ustedes